visitación familiar. Dios visita las familias. De eso vamos a hablar esta mañana. Quiero invitarles, hermanos, que me acompañen, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3 y versículo 16, por favor. Es el versículo que vamos a utilizar. Éxodo 3, 16. Hablando el Señor a Moisés, dice la palabra, el Señor le dijo: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, hermanos, esta buena mañana. Encontramos aquí en la Escritura a un Moisés que fue enviado a Egipto a anunciar básicamente la visitación de Dios. El mensaje que el Señor le da es que anuncia a los ancianos, a las cabezas de familia, y que les diga: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Es notorio entonces que el mensaje inicial no hablaba de liberación, sino que hablaba de visitación. Y la visitación iba a provocar la libertad que el pueblo necesitaba. Porque conocemos la historia que relata la Escritura. Dice que el pueblo de Israel gimió a causa de su esclavitud, porque los oprimían, porque los explotaban de una forma terrible, y el pueblo gimió a consecuencia de esa esclavitud. Y entonces el Señor se acordó, y esa palabra no implica que a Dios se le olviden las cosas, sino que la traducción de la palabra original habla de una ratificación de un pacto, de un compromiso que se ha hecho. Y Dios anuncia a través de su siervo Moisés un tiempo de visitación, porque dijimos al principio de esta enseñanza que Dios puede visitar individuos y puede visitar también familias, conglomerados. La visitación de Dios trae grandes bendiciones porque trae el favor, la misericordia del Señor. Y nosotros, como pueblo de pacto también, como pueblo que está comprometido con Dios, debemos clamar, hermanos, orar, estar en constante súplica, esperando que Dios visite a los miembros de nuestra familia. El énfasis esta mañana es que supliquemos a Dios un tiempo de visitación familiar. Es necesario que esto ocurra para que se fortalezcan las bases de nuestro hogar, para que se fortalezcan los fundamentos de nuestra familia. Ahí comienza, en mi opinión, a fraguarse la verdadera iglesia, en el seno del hogar, en el seno familiar. Ahí nace la verdadera iglesia, la iglesia poderosa, la iglesia que va a experimentar ese tiempo de visitación de Dios. Porque cuando Dios visita a su pueblo, lo hace de una forma especial y con un propósito específico. Dios no se juega la maroma de descender y provocar nada más emociones. No, Él trae un propósito específico que ha preparado en su mente divina, en su mente perfecta. Y una cosa sí es segura, que el tiempo de visitación del Señor es un tiempo que trae refrigerio, es un tiempo específico que Dios ha designado para venir a su pueblo, ayudarlo y refrescarlo. Dijimos en temas anteriores que Dios debe enviar su presencia y el pueblo la necesita, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, de intoxicación doctrinal, tiempos que han traído contaminación al espíritu y al alma, y es urgente y necesario pedirle a Dios que descienda familiarmente para que purifique y para que traiga el tiempo de refrigerio. Que si usted recuerda, dijimos que un tiempo de refrigerio es un tiempo de respiro, es que podamos respirar, que podamos llenar los pulmones
espirituales que están relacionados con la oración, porque la oración profunda, el clamor y la búsqueda son los pulmones de la iglesia. Y cuando hablo de una visitación familiar, me refiero a suplicarle al Señor que se revele, que se manifieste a nuestra familia, porque a la altura del tiempo que nos está tocando vivir, creo que como buenos patriarcas, como autoridades que Dios ha puesto en el hogar, nosotros debemos de estar ya preocupados, hermanos, y ocupados, ¿verdad? Preocupados y ocupados en ver el desarrollo y la madurez que nuestra familia está alcanzando, porque si decimos que el Señor viene pronto, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? Amén, yo también lo creo. No podemos precisar qué tan pronto, ¿verdad? Ni qué momento será, pero sabemos por los acontecimientos que estamos atestiguando que el Señor pronto se va a manifestar. Pero eso implica que la iglesia debe estar preparada, que nuestra familia tiene que haber alcanzado un nivel espiritual en el que se experimente constantemente al Señor. Porque esta visitación que estamos implorando no depende de nosotros, no depende de nuestra invocación, sino que esta visitación de Dios es el resultado del pacto y del compromiso que Él ha hecho con su iglesia. Entonces no depende de lo que hagamos, no depende de lo que pensamos, sino depende del hecho de que estamos en pacto y en compromiso con Dios. Debemos de pedir entonces y creer que Dios va a visitar a los miembros de nuestra familia en su tiempo. Lo que hay que pedir es, Señor, que se cumpla tu tiempo, que se cumpla tu propósito y que los miembros de nuestra familia puedan experimentar esa etapa gloriosa de acercamiento en la cual Dios va a traer refrigerio y Dios va a empezar a enamorar a su pueblo para que corramos en pos de Él y que nos guarde esa atracción divina, que nos pueda guardar de los distractores múltiples que han aparecido ya y que están en boga. Dije el domingo anterior que cada día pululan pensamientos que parecen verdad, pero que son mentira. Y parecen verdad. Y de eso es de lo que la iglesia debe guardarse. Pablo decía, hablando a los corintios, me temo que la serpiente con su astucia los engañe. Y él muestra el engaño. Y dice que el engaño consiste en apartar la mente de la sencillez del evangelio. Y que comencemos a ver otras cosas que empezaron por el uso, por la repetición y por la costumbre, empezaron a utilizarse y que parece evangelio, pero no lo es. Hablamos del humanismo, por ejemplo, y con esto no estamos formando una iglesia que sea indiferente a la necesidad, una iglesia que sea indiferente al dolor, porque creo que cada uno de nosotros ha sido usado para proveer, para sustentar y para ayudar al que tiene necesidad. Pero decíamos que no es el humanismo la expresión principal del evangelio, porque el evangelio es la anunciación y las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Ahora, por supuesto, sumado a eso, se le puede tender la mano al que tiene necesidad, se le puede dar pan al hambriento y cobijo al que tiene frío, pero ese no es el énfasis del evangelio. La gente aplaude esos actos y se emocionan y bendicen y agradecen, pero ¿quién agradece por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién agradece el hecho de que el Señor fue despedazado en el madero para darnos libertad y vida eterna? Porque para la gente tal vez es más práctico ver a alguien repartiendo pan que ver a alguien repartiendo la palabra que trae perdón y salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque la mente se ha enfocado en otras cosas que no tienen que ver con el evangelio verdadero. Por eso necesitamos el tiempo de visitación que trae refrigerio, para que nos oxigenen en el espíritu y que no estemos aturdidos y que podamos ver con claridad al Señor. Los apóstoles del Cordero, como Juan, por ejemplo, cuando relatan la experiencia con Cristo tocante al verbo divino, dicen ellos, nosotros pudimos palpar al verbo de Dios, vimos su gloria, esa gloria extraordinaria que el Señor tenía. O sea, ellos sí captaron la esencia del verdadero evangelio. Pero muchos se han perdido, se han extraviado, viendo las periferias que hay en el evangelio.
pero han perdido de vista la esencia, hermanos. Yo pensaba una de estas noches que a mí me gusta mucho meditar y a veces se me va el sueño y me pongo a pensar y digo cómo han cambiado los conceptos de iglesia. ¿Quién ahora, hermanos amados, quién ahora busca una iglesia por la doctrina? ¿Quién dice yo voy a esa iglesia porque me gusta su doctrina? ¿Sabe por qué se mueve la gente? Yo voy a aquella iglesia porque ahí hay mucha gente. Ahí hay doctores, ahí hay licenciados. Eso es lo que mueve a la gente. Ahí es otro círculo social. Esa es la iglesia que a mí me conviene. A esa iglesia pertenezco. Aunque hablen mentiras, aunque se tuerzan en la verdad, porque la gente tiene otro concepto del evangelio. Nuestra oración tiene que ir encaminada a que Dios descienda, que visite a nuestra familia. Y vuelvo a la carga con el pensamiento que dejé inconcluso. Tenemos que clamar y evaluar y supervisar qué tanto nuestra familia está enamorada de Dios. Preguntémosle a nuestros hijos, ¿qué piensan? ¿Qué credo tienen? ¿Confían en Dios? ¿Saben que viene un juicio? ¿Saben que viene destrucción para el mundo? ¿Están conscientes que en Cristo Jesús también hay salvación y que Él nos va a guardar del juicio venidero? Porque si nuestra familia no entiende esto, no están entonces compenetrados en el evangelio que tiene que anunciarse en este tiempo que para mí es un tiempo final. Una de las razones o de los propósitos de la visitación familiar es que Dios descienda para impartir una nueva vida. Y por eso, qué maravillosos los ejemplos que hemos venido estudiando. Hablamos en 1 Samuel 2:21, cuando Dios visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y dentro de ellos estaba Samuel, que crecía delante de Jehová. Y dice de este hombre que Dios no permitió que ni una sola de sus palabras cayera a tierra sin que tuviera fiel cumplimiento, porque era la vida que Dios había traído, era la vida que Dios había gestado, y la vida que Dios gesta tiene que rayar en lo divino, tiene que mantenerse en el propósito. Por eso, muy a pesar de que Samuel estaba viendo malos ejemplos con los hijos del sacerdote que estaba en turno, que la Biblia dice que eran hijos de Belial, imagínese usted, pero él pudo mantenerse incólume, pudo mantenerse firme, porque le habían ministrado la vida de Dios. La idea de pedir un tiempo de visitación familiar es que el Señor descienda a impartir una nueva vida, que seamos avivados en el Espíritu, que tengamos efervescencia y pasión creyéndole al Señor, sabiendo en primer lugar que Él existe, que es galardonador y que ha trazado un plan para su iglesia. Hermanos amados, nosotros tenemos la certeza, por lo que dice la Escritura, que Dios ya conoce nuestro principio y conoce nuestro fin. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? No nos estamos aventurando, ni estamos dando palos de ciego, como suele decirse. Tenemos que caminar con pasos firmes, pero entendiendo que Dios sabe hacia dónde vamos. Nuestra familia tiene que enamorarse de Dios. Tenemos que regresar al tiempo en el que podamos compartir experiencias, hermanos. Que nuestros hijos pequeños hablen del Señor, que a su manera y bajo su concepción ellos puedan explicar lo que han aprendido, lo que han retenido, lo que conocen de Dios. Y que no vayan a tener un evangelio de medias, que no vayan a tener nada más un evangelio conceptual. Decía mi pastor uno de estos días, en una enseñanza muy fresca, de verdad muy especial, que no importa cuánto sabemos, sino cómo permitimos que Dios use el conocimiento para ayudar a otros. ¿De qué nos sirve conocer si no podemos aplicar el evangelio a la necesidad? ¿De qué nos sirve tener la revelación si no somos capaces de dar palabra que sustente al afligido, que mantenga firme al que está a punto de caer? Es el tiempo en el que tenemos que entrar a esta dimensión
en la que nuestro hogar se llene de palabra del Señor, que se llene de alabanza, que se llene de oración. Yo sé que a veces estamos cansados y luchamos, hermanos, en nuestra carne, ¿verdad? Pero tenemos que luchar, batallar y que nuestro espíritu esté conectado, porque el Señor claramente dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone, ¿verdad? A veces nos cuesta orar, hermanos. A veces sentimos que desfallecemos, pero nuestro espíritu tiene que mantenerse en comunión con Dios, porque la buena noticia, la buena nueva es que nuestro Dios siempre está atento para escucharnos. Él no duerme, Él no se cansa, Él es Dios y en todo tiempo su oído está atento al clamor y a la súplica de su pueblo. Démosle fuerte las palmas al Señor, amada iglesia. Que venga el tiempo de visitación, que venga el tiempo de respiro, el tiempo de refrigerio, y que veamos a nuestra familia emerger a un evangelio diferente, a un evangelio poderoso. Dios quiere refrescarnos en el espíritu. Dice el Salmo 65:9 que hemos usado también: cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Oiga lo que dice la palabra. Dice que Dios cuida la tierra, la riega, la enriquece y la hace fértil. Pero no pensemos tanto en el geos, pensemos en nosotros que fuimos tomados del polvo. Somos la tierra que Dios cuida, que Dios riega, que la enriquece y la hace fértil, porque dice la bendita y eterna palabra de Dios, que el río de Dios tiene agua en abundancia. Interpretemos, es un caudal que nunca se acaba, que no se agota. Dios proporciona, dice la Nueva Traducción Viviente, una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Y recordemos que el Señor dijo que cuando llevamos mucho fruto, en eso es honrado el Padre. Si algo trae honra, hermanos, quizá no es tanto el fruto de labios que confiesa el nombre del Señor, aunque por supuesto que eso también influye, pero lo que de verdad honra al Padre es la abundancia de fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, según la Biblia? Es el amor. Cuando abundamos en amor de Dios y las facetas de ese amor que tienen que ver con fe, que tienen que ver con gozo, que tienen que ver con paz, que tienen que ver con mansedumbre, todo eso redunda en una expresión de gloria para el Padre. Pero traduzcamos a la enseñanza que nos ocupa hoy. Tenemos que ser supervisores y ser celosos guardianes de que nuestra familia esté abundando en el fruto del Espíritu, que es amor. Que abunden en esto. Por eso el Espíritu está trayendo la frescura. Por eso el Espíritu está trayendo el tiempo de refrigerio, para preparar una generación que manifieste el fruto de Dios. Preparar una generación que manifieste el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Isaías 59:21 dice: en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. ¿Cuál? Lo dice a renglón seguido: mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. ¿Cuál es el pacto entonces? Es la capacidad de engendramiento, que podamos transmitir de generación en generación lo que hemos recibido de Dios. Esto en el griego, si no recuerdo mal, es la palabra tecnogonía. Tecnogonía. Tecnogonía, dice el diccionario, que es la capacidad que le ha sido dada a la mujer de engendrar. Oiga, no de concebir, sino de engendrar. Como cuando Pablo le dice a Timoteo: sabiendo y conociendo
la fe no fingida que hay en ti, que estuvo primero en tu abuela Loida, y ella supo engendrar a tu madre Eunice, y tu madre Eunice te la engendró a ti, porque yo estoy seguro, dijo Pablo, que en ti también está esa fe, esa es tecnogonía. Y el Señor dice que el sello o la señal inequívoca del pacto que ha hecho con el pueblo es que nunca faltará la palabra. O sea que es lo más importante, hermano, la palabra. Eso es lo más importante, porque si usted lee acá, el pacto no tiene que ver con otra cosa, ni con alabanza, no, tiene que ver con palabra. Que la palabra vaya de generación en generación, de generación en generación. Comencemos preguntando cosas elementales. Preguntémosle a nuestros hijos, por ejemplo, si saben cuántos libros tiene la Biblia. Preguntémosle si saben cuántos discípulos tuvo Jesús. Y se van a sorprender muchos de que probablemente no lo sepan. Y eso implica que quizá hemos fallado en nuestra preparación, o quizá hemos descuidado el hecho de enseñar y de engendrar a nuestros hijos para que ellos estén también anhelantes de una visitación familiar. Qué lindo es ver el corazón dispuesto de Samuel, que ya mencionamos, que oía audiblemente el llamado de Dios. ¿Y por qué lo oía? Porque dice que dormía a la par del arca del pacto. Qué tremenda figura, hermanos. Hay que enseñarle a nuestros hijos que se parangonen. Eso significa que se pongan a la par de, que se pongan a la par, pero de la gloria de Dios. Porque si se ponen a la par de nuestra vida, de repente se desilusionan, ¿verdad? O se frustran. Pero si les enseñamos que se parangonen con la gloria de Dios, van a saber que todo el tiempo van a estar faltos. ¿Quién se compara con Dios? Uno tal vez se puede comparar con el hermano y hasta se siente uno un poco gaíto, ¿verdad? Yo estoy mejor que este hermano está en la pura calle. Yo peco, pero no tanto. Pero comparémonos con la gloria de Dios. Todos quedamos a cero. Y si les enseñamos a nuestros hijos que se parangonen con la gloria como lo hacía Samuel, van a empezar a oír la voz de Dios. Qué refrescante es cuando un hijo te pregunta con relación a la palabra, cuando inquiere, cuando quiere saber lo que está escrito. Eso es gratificante para el espíritu, porque hermanos, ¿qué planes tiene nuestra familia? ¿Qué planes tendrán nuestros hijos? ¿Estarán pensando en Dios? ¿Estarán conscientes que Cristo pronto viene? ¿O los ha atraído el mundo con su corriente? ¿O están ensimismados en alcanzar metas que el mundo propone? Y yo no digo que esté mal alcanzar metas, hay que alcanzarlas, pero sin descuidar la meta del supremo llamamiento. Porque, hermanitos amados, a mí me sorprende, de verdad me sorprende. Y hay púlpitos que se han prostituido, y lo que voy a decir es fuerte, pero yo lo digo, ¿qué me importa? Porque ahora de los púlpitos se aconseja, de muchos púlpitos, que se prepare la juventud, que no se conformen, dicen algunos, que no se queden brutos, que se preparen, que sean médicos, licenciados, que crezcan. Y yo digo, lo que Pablo llegó a tener como basura para alcanzar el conocimiento de Cristo, ahora se ha convertido en lo más importante para muchos. ¿Sabe qué es eso? Es darle vuelta al evangelio que Cristo anunció. No es lo más importante. Si se puede alcanzar, enhorabuena, pero que lo importante siga siendo el hecho de que Dios pronto vendrá por su iglesia, que Cristo pronto levantará a su pueblo y tenemos que estar preparados. Aleluya, gloria al Señor. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. ¿Acaso no el mismo Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al final pierde su alma? Hermanos, ¿de qué serviría tener glorias humanas? ¿De qué serviría alcanzar dimensiones honoríficas, niveles y puestos, si al final perdemos lo eterno? Sería un mal negocio alcanzar lo temporal, porque aquí en el mundo, con mucha suerte, yo no creo que lleguemos ni siquiera a los 100 años, ¿verdad? Yo no lo creo.
y por ese lapso de tiempo tan corto, perder lo eterno. Ahí es donde yo le encuentro sentido al Evangelio, porque dentro de los héroes de la galería de la fe, ¿cómo impacta leer? Al principio a mí eso me confundió, les soy sincero, me confundió leer que dice que de los héroes de la fe, muchos murieron sin alcanzar las promesas de Dios. Híjole, y al principio pensaba, pero entonces ¿de qué les sirvió conocer? ¿De qué les sirvió el Evangelio si al final no alcanzaron la meta? ¿De qué les sirvió si murieron sin nada? Y el Espíritu me tuvo que hablar, me tuvo que coscorronear el Espíritu. Y me dijo, ¿crees tú que para Dios es un problema la muerte? Por ejemplo, me dijo el Espíritu, Abel, cuyo nombre significa neblina, fue el que agradó a Dios, fue el que levantó el altar que impactó el corazón de Dios. Y lo mató el hermano envidioso con el corazón lleno de maldad. No había ni siquiera empezado a vivir Abel. Y uno podría pensar, ¿y de qué sirvió su consagración si lo mataron? Pero dice la misma palabra, que Dios les va a dar todo lo que les prometió. Y óigame, hermano, no se lo va a dar en una tierra limitada, ningún tiempo limitado, sino que se los va a dar en una vida eterna. Pero esto solo lo entiende la mente espiritual. Dele gloria al Señor, aleluya. Esto solo lo entiende la mente espiritual, porque el que está enraizado en lo presente dirá, lo eterno, ¿para qué? ¿De qué me sirve? ¿Cómo de qué me sirve? Si eso es lo que nunca se va a acabar. A Abraham le prometieron tierra y me sorprende que para sepultar a su esposa tuvo que comprar una parcelita. Le ofrecieron la tierra y tuvo que comprar un pedacito de tierra para sepultar a su esposa. Pero ¿será que se le olvidó a Dios que le prometió tierra? No. Le van a dar. Y una tierra que no va a estar degradada ni corrupta. Una tierra especial que Dios ha preparado. Y así todos los que durmieron en esperanza van a recibir lo prometido. Entonces, iglesia amada, hay cosas mejores, pero nuestra familia tiene que entenderlo. Dios le prometió a Abraham que visitaría a sus descendientes y que los sacaría de la esclavitud, y el Éxodo relata el cumplimiento de esa promesa, en la que vemos que Dios visitó a Israel a causa del pacto, y la visitación de Dios trajo liberación a Israel, trajo señales, trajo prodigios, trajo maravillas. Y después Dios envió al caudillo libertador Moisés para que mostrara los portentos de Dios. Porque es curioso que la salvación de Israel trajo juicio para los egipcios. ¿Se da cuenta del paralelismo? Salvación y juicio. Lo mismo que ocurre hoy. Dios traerá salvación para su iglesia, pero traerá juicio para el mundo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, como familia? ¿Estaremos preparados? Como un José que creyó en la visitación de Dios y entendió el pacto que Dios había hecho con sus padres. Fíjese que es tremendo leer a José, que conoció tanto, tuvo tanta revelación de Dios, estuvo tan inmerso en esa dimensión de gloria, que sabía José que el pueblo no se iba a quedar en Egipto. Aunque estaban en Gosén, una tierra aparte, pero sabía que no iban a permanecer ahí. Sabía que el Señor iba a sacar de esclavitud a su pueblo, y por eso dio instrucciones y le recomendó a los descendientes que por favor no fueran a dejar sus huesos, que cuando salieran que se llevaran el esqueleto, que iba a estar ahí sepultado, porque él sabía que tenía que salir, aún el remanente de lo que fue su cuerpo tenía que salir de Egipto. Mire qué proyección profética más tremenda. José tuvo fe en las promesas divinas porque sabía que Dios cumpliría. ¿Cuántos sabemos que Dios cumplirá? Hay un tiempo, hermanos, que se avecina de gloria, de poder. Yo les dije que
Cuando le preguntan a Jeremías, ¿qué ves? Y él ve el retoño, ¿verdad? El almendro que brota, que es lo primero que brota después de un vendaval, después de un invierno fuerte. Lo primero que brota es el almendro. Y después dice también que Dios se apresuró a enviar su palabra. Y la palabra apresurarse y la palabra almendro en el hebreo, ambas significan despertar, pero también dice que significa un tiempo de vigilia. Fíjense, un tiempo de vigilia. Entonces la iglesia tiene que estar vigilante, hoy más que nunca, atenta, apercibida de lo que ocurra en el mundo. No para que nos provoque pánico, hermanos, ni para que nos provoque temor, porque por favor yo quiero que salgamos de este lugar pensando que los tratos que vienen al mundo no son para la iglesia. Y si hemos de pasar por ellos, Dios nos va a sacar con brazo fuerte y poderoso, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, esa es palabra de Dios. Preparémonos entonces y estemos apercibidos para recibir la gloria que Dios ha dispuesto para nuestra familia. Oremos por nuestros hijos, hermanitos. No les impongamos del evangelio, pero sí expongámoslo. Que se enamoren, que vayan sintiendo el atractivo. Porque ¿cuántos creen que el evangelio tiene atractivo? Yo lo creo. ¿Cuántos creen que tiene atractivo? Amén. Ya me está asustando usted. Pensé que no le atraía. Pero ¿por qué no les atrae a nuestros hijos? Probablemente, ¿verdad? ¿O será que no se ha expuesto el verdadero evangelio, que tiene ese poder de atracción, que hizo que Pablo menospreciara toda su vida, sus triunfos y logros? Porque comparando lo que él tenía con lo que Dios le reveló, se dio cuenta que él no tenía nada. Nada, nada, nada. Que Dios nos ayude, hermanos, y que el Espíritu propicie un tiempo en el que ministre y bendiga a las familias de Ministerio de Visión de Fe. Con mi esposa estamos comprometidos y estamos orando por ustedes. Oramos por las familias de Visión de Fe y derramamos lágrimas por las familias de la iglesia y por el cuerpo de Cristo. El jueves supimos de un hermano siervo que está enfermo también, que está pasando una lucha fuerte. Y cuando yo me enteré me puse a llorar, hermanos. Me desperté y estaba llorando. Le dije, Señor, ten misericordia, porque son tratos difíciles, fuertes que vienen a la vida, pero tenemos un Dios poderoso que nos va a guardar. Y hermanos, de verdad, qué bendición que Dios ha protegido a nuestra familia. Ver a nuestros hijos sanos. Hermanos, es motivo para alzar las manos al cielo y decirle, gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.